El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta escuela de formación ministerial. Hoy tenemos la 37ª, o sea, el encuentro número 37 como escuela de formación ministerial. Hemos terminado de analizar lo que tiene que ver con el ministerio. Hemos visto muchas cosas bien interesantes. Creo que todos hemos aprendido y hemos quedado claro acerca de muchas de estas cosas. Pero ahora, como lo hemos estado anunciando, vamos a comenzar a estudiar ministerio por ministerio, comenzando desde hoy con el ministerio de los apóstoles. Y es bien interesante que nosotros, a la luz de las Escrituras, vengamos al conocimiento de la verdad acerca de estas cosas, porque hay mucha confusión en medio del pueblo de Dios, y más cuando en estos tiempos se ha levantado una ola que la hemos denominado o la hemos llamado fiebre de apostolitis. Hoy en día, con esta reforma y con esta restauración, resurgimiento de lo apostólico, muchos quieren ser apóstoles, pero a muchos se les pasa por alto que el asunto del ministerio no depende de lo que yo quiera o de lo que a mí me gusta, sino que depende de lo que la cabeza, que es Cristo, decida, porque Él es el que conoce nuestros corazones y Él es el que conoce la necesidad de su pueblo. Así que nosotros debemos estar o colocarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos, porque quien pone en la iglesia los ministerios es Dios. Amén. Quien constituye los ministerios para la iglesia como un don, como un regalo para esta, es el Señor. Así que no se trata de que nosotros queremos ser esto o aquello, sino de lo que el Señor decida a través de nuestras vidas. Porque nosotros no nos ponemos en el cuerpo como a nosotros nos parezca. Yo no le puedo decir a la mano, a mí me gusta más que en vez de la oreja estar aquí en mi cabeza, en el lado derecho, yo preferiría más bien tener una mano, porque a veces los mosquitos vienen, y si yo tuviera la mano aquí en la cabeza, yo aplastaría los mosquitos con la mano. Ustedes, nosotros pudiéramos tener un razonamiento así, pero es una locura. Imagínense usted cómo se vería en el espejo con las manos de orejas y las orejas aquí después de los brazos. Por lo menos usted se ahorraría un trabajo, el de peinarse con sus manos, porque en este caso las manos serían las orejas. Ahora, sería más peligroso porque la oreja, entonces nosotros la dirigiríamos cuando aquel está conversando y nos ponemos así mosca y estaríamos atentos a todo lo que está hablando cada uno. Y imagínense cómo nos convertiríamos nosotros en unos chismosos. Y las manos aquí no funcionan. Quien sabe perfectamente dónde debe estar cada miembro en particular en el cuerpo es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y nadie puede venir o hacerse apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro porque a él le gusta. Y en el anterior tema que estuvimos estudiando, la excelencia en el ministerio, claramente llegamos a la conclusión de que los ministerios son un regalo que Dios da. Amén. Esto lo estuvimos analizando en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Y en el versículo 8 en adelante hasta el 16, nosotros haciendo una exégesis de esto, entendimos que los ministros son un regalo de Dios para la iglesia. Algunos en el examen me escribieron que la iglesia es un regalo que Dios nos da a nosotros los ministros. Le salió mal la pregunta, porque no es así. Nosotros los ministros somos el regalo de Dios para la iglesia. Así que si está creyendo lo otro, bájese de esa nube, no es así. Amén. Entonces, mis hermanos amados, vamos a analizar pues este tema y vamos a estar atentos, porque aquí hay mucho
que nosotros necesitamos aprender. Hay mucho conflicto en el asunto de si existen en este tiempo los apóstoles o no, porque muchos dicen, enseñan, predican que el tiempo de los apóstoles cesó. Ahora, con el surgimiento o renacimiento o la restauración de lo apostólico, ha habido mucha confusión y se ha levantado mucha gente contraria a este movimiento. Hay muchos que de plano se levantan en contra de que haya apóstoles. Para muchas personas solamente existieron 12 apóstoles y nada más. Esto es, los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿tienen razón los que esto piensan? ¿Será que ellos tienen la razón al pensar y decir o predicar que solamente existieron 12 apóstoles, esto es, los 12 del Cordero, que ya no hay más? Pues yo creo que la mejor manera para nosotros estar claros en relación con esto es poniendo atención a lo que dicen las Escrituras. Yo creo que la palabra de Dios es la que contiene la verdad, y lo que nosotros necesitamos en la palabra es descubrir esa verdad. Así que la revelación, esto es lo que hace, quitar el velo para que se nos descubra la verdad que contienen las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto lo que esta gente dice o no. Y vamos a analizar por las Escrituras todo lo que el Señor tiene que decirnos. ¿Ok? Entonces, decíamos que con el surgimiento o con la reforma de este movimiento que conocemos como lo apostólico, han surgido toda esta gran cantidad de criterios, de conjeturas en relación con el asunto. Déjenme hacer brevemente un poco de historia antes de entrarle al tema de lleno. Nosotros sabemos que por allá en el siglo XVIII, se levantó un hombre que Dios usó y que nosotros conocemos como Martín Lutero, que se dio a la tarea de escudriñar las Escrituras y a quien Dios le reveló la verdad acerca de muchas cosas que eran contrarias a lo que se estaba practicando en la Iglesia Católica Romana. Usted sabe que en aquella época se estaban practicando una gran cantidad de cosas, como por ejemplo el pago de indulgencias para ganar de esa manera la salvación, no solamente nuestra, sino de nuestros familiares, aún de los que ya habían partido. Se hacía mucho comercio con la iglesia del Señor. Entonces, este hombre, una vez que entiende las Escrituras, porque Dios se las revela, le quita el velo y él las ve y las entiende, él comienza a oponerse a esa serie de prácticas y coloca en las puertas del templo de Pedro las tesis, las famosas tesis de la salvación por gracia. ¿Ok? Porque se estaba tratando de vender la salvación. Ok, con este movimiento de Martín Lutero luego viene una serie de otros hombres, padres apostólicos, otros hombres de la época que comenzaron a reformar las cosas en la iglesia. Vino entonces la división de la cual salimos nosotros. Cuando Zwinglio, después de Martín Lutero, él fue el impulsador, pues, de la iglesia cristiana evangélica, hasta que llegó a nosotros. Bien, se restauran otra vez los ministerios, pero como hay tanta confusión por causa de que se perdió mucho conocimiento acerca de su desenvolvimiento, su trabajo, su manifestación en medio de la iglesia. Y déjenme explicarle brevemente, que yo sé que ya ustedes, con lo que hemos estado analizando y estudiando, tienen idea de esto. Pero usted sabe que en las Escrituras, desde el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, empezamos a encontrar que se dejan de utilizar los términos que Pablo usó cuando escribió a los Efesios. Y cuando nosotros hablamos de pastores, por ejemplo, en el Nuevo Testamento prácticamente se deja de llamar pastores a los que pastorean la iglesia. ¿Cómo se les llamaba entonces? Se les empezó a llamar ancianos.
se les empezó a llamar diáconos, se les empezó a llamar presbíteros, se les empezó a llamar obispos. ¿Ok? Ahora, dejaron de ser los pastores porque en la Biblia se les dejó de llamar pastores. Ahora, los apóstoles dejaron de existir o de funcionar los apóstoles porque en la Biblia no se mencionaron ya más los apóstoles, excepto los que escribieron pues estas epístolas como Pablo, Pedro y otros. Vamos a ver pues, ahora vamos a meternos con esto y vamos a ver qué dice la Escritura en relación con esto. Vamos a ver algunas conjeturas que se plantean en relación con el apostolado. Mucha gente dice que solamente existieron 12 apóstoles. La pregunta, ¿será cierto esto? ¿Existieron solamente los 12 apóstoles del Cordero? ¿Ya no hay más apóstoles? Porque es que algunos dicen, bueno, y cuando alguien les menciona, y Pablo, que fue llamado a ser apóstol de gente, bueno, Pablo fue un caso muy especial. Dios quiso llamar a Pablo para que fuera apóstol a los gentiles. Entonces ya no son 12 nada más. Quiere decir que fueron 12 más Pablo serían 13. Y Jesucristo, como vamos a estar viendo, porque Jesucristo también es llamado apóstol de Dios. Entonces ya van 14. Y vamos a empezar a ver en las Escrituras una serie de confirmaciones para que entendamos si verdaderamente existen o no existen los apóstoles para este tiempo. Amén. Bien. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros mencionamos a Pablo como alguien especial según el parecer de esta gente, según su criterio, porque Dios quiso darle la oportunidad a Pablo para que él viniera a los gentiles, debemos preguntarnos aquí, es que en alguna parte de la Escritura se dice o está escrito que a Pablo se le dijo o alguien escuchó decirle a Dios que Pablo sería el último de los apóstoles que Dios enviaría a los gentiles. Bueno, tienen sus guías, ¿verdad? Si tienen sus guías, ábrala y vamos a estar analizando bien este asunto. Vamos a hacernos preguntas y vamos a tratar de responderlas a la luz de las Escrituras. Fueron 12 apóstoles originales, ¿verdad? Más adelante vamos a mencionar sus nombres, como lo describe Mateo en su Evangelio. Pero en esos 12 que el Señor Jesucristo llamó y a quienes envió, hay uno en particular que me llama mucho la atención y que se llama Judas Iscariotes. ¿Cuántos saben de Judas Iscariote? Hay quien dice que Judas Iscariote, el que entregó a Jesucristo la noche que fue entregado, Judas Iscariote, dicen que fue salvo, que Dios le levantó del infierno y todas esas cosas. Ahora, a mí me consta que Jesús mismo en la Escritura, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice: solo se perdió el hijo de perdición para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Lo que quiere decir que si alguien opina o piensa que Judas Iscariote se salvó porque era uno de los apóstoles del Cordero, Jesús entonces se está contradiciendo, porque él dice que no se salvó, porque él dice que Judas se perdió. Ahora, hay algunos pecados descritos en las Escrituras que son pecados de muerte. Por ejemplo, el homicida, una persona que se suicida, una persona que atenta contra su propia vida, dice la Biblia que ya no tiene perdón, se pierde. Porque si al caso vamos, si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, pero hoy en día, por alguna razón, estamos obstinados por la situación, no, Señor, yo prefiero más bien partir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor, eso lo dice Pablo. Entonces yo mejor me voy a ahorcar, como lo hizo Judas, me cuelgo de un mecate, me lanzo de la silla y me quito la vida para que el Señor me lleve al paraíso. ¿Será esto posible? ¿Será que funciona así?
Imagínense la cantidad de hermanos que partirían para estar con el Señor, ahorcándose o metiéndose un balazo en la sien. Pero Judas Iscariote fue y se ahorcó, se quitó la vida. Y la Biblia dice que todo aquel que atenta contra su vida, aquel que se quita la vida, no tiene perdón, está condenado. Judas está condenado. Jesús lo dice en su oración del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ahora, si Judas se perdió, ¿y cuándo fue que Judas se ahorcó? Al día siguiente, después de haber entregado al maestro. Lo que quiere decir que quedó una vacante allí de esos 12. Si quedó una vacante de esos 12, quedaron 11 nada más. Ahora, eran 12, sí, más Jesús eran 13 y Pablo 14. Ahora, ¿qué pasó con la vacante? Cuando usted lee el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que los apóstoles decidieron, en la dirección del Espíritu Santo, buscar a un sustituto, a uno que iba a tomar el lugar del que se perdió. Y la suerte cayó sobre Matías, quien vino a ocupar su lugar. De manera que ya tenemos 15 apóstoles mencionados allí. Ahora, Matías fue reconocido por Dios, sí. Usted va al capítulo 21 de Apocalipsis y allá va a encontrar que los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero están escritos en el templo, en el nuevo, allá en la Nueva Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esos 12 nombres de esos 12 apóstoles del Cordero que están escritos allá, ¿quiénes serán? ¿Los 11 fieles más Judas o más Matías? ¿Ah? ¿Qué cree usted? Si usted mete a Judas ahí, me meto yo también. Bueno. Entonces, los 11 fieles más aquel sobre quien cayó la suerte, esto es Matías. Así que ya estamos por el orden de los 15 apóstoles. Pero cuando nosotros analizamos las Escrituras en todo el Nuevo Testamento, encontramos que se mencionan aproximadamente 25 apóstoles. Y vamos a ver esto si es verdad. Vamos a ir a las Escrituras para ver, para comprobar si esto es cierto. Ok, gloria al nombre del Señor. Miren, debemos aclarar aquí que estos apóstoles fueron seleccionados estando Jesús en el desarrollo de su ministerio terrenal. Déjenme explicarle algo aquí. Los apóstoles del Cordero. Ok, primero que todo, preguntémonos, ¿quién es o quién fue el Cordero que escogió a estos 12 para enviarlos en su nombre? Estamos hablando de uno que existió en medio del pueblo de Israel y que vino a los suyos, aunque los suyos no le recibieron, como dice Juan capítulo 1, el versículo 11. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, o sea, lo rechazaron. No tanto que lo rechazaron, sino incluso lo mataron. Como le dice el escritor del libro de Hechos del Apóstol, vosotros matasteis al autor de la vida. Está escrito allí. Ahora, Jesús escogió 12 hombres bajo estas circunstancias. Él vino a un pueblo que estaba bajo la ley y que estaba él mismo bajo la ley, sujeto a la ley. Vamos a mirar esto si es verdad. Mire allá en Gálatas, ¿cuántos tienen una Biblia? Gálatas capítulo 4, para que leamos los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 en Gálatas 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A quiénes vino? A los que estaban bajo la ley. ¿A quiénes eran esos que estaban bajo la ley? Pues el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos como les llamamos ahora. Ok, Jesús vino a lo suyo. Dios los envió en cumplimiento de las promesas hechas a los antiguos de que había de venir una simiente de la mujer que salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús vino al pueblo de Israel,
vino estando él bajo la ley para un pueblo que estaba bajo la ley. Ahora, ¿por qué él vino para estar bajo la ley? Porque el único que podía cumplir las obras de la ley era aquel en quien no se halló pecado, Jesús, el único que pudo cumplir la ley. La palabra nos enseña en la carta que Pablo escribe a los romanos que el fin de la ley, que algunos lo interpretan erróneamente, el fin de la ley es Cristo, o era Cristo, porque algunos piensan que es que la ley terminó con Jesucristo. No, la ley está vigente. Dice que ni una jota ni una tilde de la ley pasará antes de que todas estas cosas acontezcan. La ley sigue vigente. Esa es la ley de Dios. Punto. Amén. Pero nadie hasta Jesucristo había podido cumplir las obras de la ley. Nadie. Porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley tenía solamente un propósito: desnudarnos ante la presencia de Dios para que descubriésemos que nosotros todos estábamos en pecado. Bueno, cuando Cristo vino a ese pueblo al que estaba bajo la ley, un pueblo que estaba condenado, ¿ok? Y Él escogió para ese pueblo como el Cordero, porque si Él estaba bajo la ley y Él venía para cumplir pues la ley, o sea, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, o sea, el propósito principal que Dios tenía con la ley era presentarnos a uno que podía cumplir la ley y que por medio de Él nos podía acercar a Dios, nos podía reconciliar con Dios. Amén. Ahora, cuando Jesús es llamado el Cordero, como Juan el Bautista en el Jordán lo dice, he allí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. ¿Cómo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos hacer brevemente una referencia a la antigüedad, o sea, a la práctica antigua, donde se sacrificaban corderos, animales, pero que estos no tenían el poder para libertar al pueblo de su pecado. Solamente podían cubrir, momentáneamente, cubrir el pecado. Amén. Hemos explicado en otras oportunidades que prácticamente allí lo que estaba haciendo la sangre del cordero era tapando, como quien tapa con una brocha y pintura, el sucio de una pared. Estaba cubriendo los pecados, pero no los estaba quitando. Amén. Pero cuando Cristo aparece como el Cordero de Dios, Él no solamente iba a cubrir los pecados o el pecado, sino que iba a quitarlo. La palabra que se usa allí es que Jesús era quien remitiría nuestros pecados, los quitaría, los extirparía de nosotros. Por eso es que la palabra enseña que el que viene a Cristo es hecho una nueva creación y que las cosas viejas pasaron. Nosotros venimos a ser ahora una persona totalmente nueva que nunca antes había existido. Nosotros venimos a ser en Cristo alguien que es como Él para los ojos de Dios, santo, justo, con su vida misma. Tanto así que la Biblia dice que vinimos a ser hijos de Dios porque Dios nos engendra en Cristo Jesús. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros no somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó solamente, sino porque Dios nos engendró. Y si Dios nos engendró, como nosotros somos hijos de Dios, tenemos su imagen y su semejanza, pues Dios no puede engendrar nada que no sea su misma naturaleza. ¿Cómo hizo Dios al hombre y a la mujer al principio? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Perdimos esa imagen, perdimos esa semejanza, pero en Cristo Jesús la hemos recuperado. Ahora, otra vez, somos la imagen y la semejanza de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Y no solamente eso, sino que hemos recibido la gloria misma de Dios que le fue dada a Jesucristo, la hemos recibido de manos de Jesús. Por eso es que Pablo nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos en el trono mismo de Dios, en la majestad de las alturas. Gloria a su nombre. Bien, Jesús vino bajo la ley para gente que estaba bajo la ley. Y era necesario, por cuanto en la ley se practicaba el sacrificio de los corderos para cubrir el pecado, era necesario entonces que un cordero limpio, sin mancha, en quien no hubiese pecado, en quien no hubiese tacha alguna, se diera en sacrificio sustitutorio para siempre por el pecado del mundo. Eso fue lo que declaró Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo extirpa. Amén. Bien, cuando Jesús entonces va a enviar a este pueblo, a los que él vino, a los suyos, unos que le representaran, se les llamó apóstoles. La palabra apóstoles, del griego apóstol o apostelos, como vamos a estar analizando un poquito más adelante, habla de uno que es enviado, un comisionado, uno que lleva un mensaje de parte de aquel que le envía. Amén. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Jesús envía o escoge 12 apóstoles, a quienes envió ¿a quién? Jesús les dio una comisión a ellos muy específica. Esa comisión dice que fueran primeramente a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos 12 del Cordero fueron enviados a la casa de Israel. Dice el Señor que les prohibió que entraran en casas de gentiles. Ellos fueron enviados a la casa de Israel, específicamente a los que estaban bajo la ley. Por eso se les llamó apóstoles del Cordero. Ahora, vamos a preguntarnos aquí, porque si esto lo entendemos bien y queda claro en nuestra mente y en nuestro espíritu, tenemos un buen camino recorrido y allanado para nuestro entendimiento, ¿ok? Estos 12 que el Señor envió, ¿cuándo fueron escogidos? Fueron escogidos en vida del Cordero. No existía la iglesia, hermanos. La iglesia aún no había sido constituida. Existía en la eternidad, en el corazón de Dios. Ya Dios te conocía a ti, te conocía a ti, me conocía a mí, conocía nuestros nombres mejor que lo que nos podemos conocer nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Dios ya nos conocía, y no solamente nos conocía, sino que nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente nos había amado, sino que nos había escogido para ser sus hijos, antes de que el mundo fuese. Ya Dios, en su presencia, en su eternidad, tenía esta iglesia que conformamos nosotros en su corazón. Amén. Pero entonces, cuando Jesús estaba como Cordero de Dios, Él vino en particular, principalmente, para aquellos a quienes fue enviado, los judíos, los israelitas, los hebreos. Ok. Sabemos que la iglesia surge es después de que Él da su vida, como Él mismo lo dijo, para volverla a tomar. Una vez que Jesús da su vida y fue al lugar de tormento en nuestro lugar a pagar la culpa de nuestro pecado, Dios en su justicia divina no podía permitir que Él estuviese allí, porque Él no podía permitir que un justo estuviera en el lugar donde van solamente los que son culpables o pecadores en este caso. Amén. ¿Qué hace Dios con Jesús? Le vivifica y Él resucita. Como le dijo a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria a su nombre, vivirá.
Ahora, todos nosotros estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos. Pero como Él resucitó, ahora nosotros también vivimos por Él. Gloria a su nombre. Amén. Bien, hermanos. Entonces, entendamos. Vamos a entrar ahora a analizar en las Escrituras una diferencia que vamos a encontrar con los apóstoles que se mencionan después de los 12, a quienes conocemos como los del Cordero. Los 12 del Cordero fueron constituidos en la vida del Cordero, ¿ok? Para la gente que estaba bajo la ley. Los 12 del Cordero fueron constituidos, enviados por Jesús estando en su ministerio terrenal, estando en vida suya. Amén. Pero los otros 12 apóstoles que menciona Pablo allá en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 8 en adelante, al 16. ¿Quiénes son entonces? Que yo sepa, la carta que Pablo escribe a los Efesios fue escrita muchos años después de que Jesucristo fue levantado y recibido arriba en las nubes. Amén. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, ya habían transcurrido aproximadamente unos 50 años. ¿Por qué entonces Pablo va a decir allí que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con el fin o propósito de equipar, perfeccionar a los santos? Ahora, vamos a hacernos una pregunta aquí. ¿A qué santos se refiere? Porque que yo sepa, a los que vino primero fue a los israelitas que lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, le mataron. Pero cuando Él resucita, que rcibe de parte de Dios toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces Él resucita a todos aquellos que creen en Él. Los primeros resucitados, ¿quiénes fueron? Los que estaban en el seno de Abraham, llevando cautiva a la cautividad a muchos que estaban cautivos, el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Amén. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice la Reina Valera 60. Pero en otras versiones dice que subiendo a lo alto, llevó a muchos que habían estado cautivos. Entonces, el seno de Abraham, cuando Jesús es vivificado por Dios y resucitado, la palabra nos enseña en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53, que después de la resurrección de Cristo, resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido. Amén. Y que se aparecieron en la santa ciudad de Jerusalén. Se aparecieron y muchos le vieron. Dice que se partieron los sepulcros. Se partieron, se abrieron y salieron los cuerpos. ¿Saben quién estaba allí? Aquel ladrón que se arrepintió en el último instante. Eso debe ser impactante. ¿Ah? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, uno le injuriaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le decía: ni aún en el momento mismo de la muerte temes tú a Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo este. Y Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. El paraíso aún no había sido inaugurado. El paraíso no existía. Existía el seno de Abraham. Allí era donde iban todos los que morían, que temían a Dios, que creían en Dios. Amén. Amén. Allí estaban desde el primero hasta los últimos de los temerosos de Dios. Si usted quiere saber más o menos, váyase al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, y usted lea allí acerca de esa grande nube de testigos. ¿Por qué les llama grande nube de testigos? Porque ellos pueden decir: yo estaba allí y yo vi al Hijo de Dios que fue vivificado y resucitó, y nosotros fuimos resucitados por Él. ¡Gloria a Dios! Ellos son testigos. Ellos resucitaron con Cristo. Amén. Ahora, hermanos, luego de esto,
de que Él subió a la cautividad. Y dice la palabra que dio dones a los hombres. ¿Cuándo dio los dones? Estos dones a los hombres. O sea, cuando vamos al capítulo, al versículo 16, al 14, y luego hasta el 16, encontramos que esos dones de los que se mencionan allí en el versículo 8 son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuándo los dio? Después de la resurrección. Ahora, vamos a detenernos un momento, porque estamos haciendo aquí una exégesis. Vamos a entender este asunto. Solamente existieron 12 apóstoles. Entonces, estos otros apóstoles mencionados allí, que fueron dados como un regalo a la iglesia después de su resurrección, ¿quiénes son, pues? No pueden ser los mismos aquellos que Él escogió cuando estaba en vida. Tienen que ser otros que vinieron para ser dados como regalo a una iglesia que no existía entonces. Una iglesia que nació después de su resurrección. No solamente de su resurrección, sino después de que el Espíritu Santo de Dios fue enviado para estar con nosotros para siempre. Allá en el aposento alto, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se nos narra cómo fue el advenimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y llenó a aquellos 120 que estaban en el aposento alto, reunidos allí orando y adorando a Dios. Y hablaron en otras lenguas. Y el mundo de gente que estaba celebrando las fiestas allí, vieron aquella algarabía y aquel estruendo y aquella cosa, y se acercaron, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y se predicó un mensaje. Y se convirtieron aquella misma noche. ¿Cuántas personas? 3,000. Algunos escritores, algunos comentaristas dicen, sin contar a las mujeres y a los niños. Y esa misma noche fueron bautizados, gloria al nombre del Señor. Duélale a quien le duela. Ellos se pusieron a investigar si estaba viviendo así, si estaba viviendo asado. Los bautizaron y punto. Así que ya eran 120, más 3,120. Y un poquito más adelante vemos que predica otros mensajitos de esos sencillitos que predicaba Pedro, y se convirtieron 5,000 más, sin contar mujeres y niños. Nace la iglesia, una iglesia gloriosa, llena de poder. Amén. Los dones que Él dio después de resucitar fueron dados para esta iglesia que estaba naciendo después de su resurrección. Lo que quiere decir que los apóstoles mencionados por Pablo aquí en la carta a los Efesios no pueden ser los mismos aquellos 12 que se mencionan y que existieron en la vida terrenal de Jesucristo bajo la ley. Porque aquellos tenían un propósito, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero estos tienen un nuevo propósito diferente al de aquellos. Es el de edificar, equipar, formar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser edificado por todos los santos, que deben ser preparados, formados, equipados por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros que el Señor les dio como regalos. Estos son para la iglesia. Así que aclaramos aquí que estamos hablando de dos grupos diferentes. Una cosa yo les puedo decir, y en eso estoy de acuerdo con los que piensan que solamente hubo 12 apóstoles del Cordero. Sí, hermano, 100% de acuerdo contigo. Perfectamente. Solamente hubo 12 apóstoles del Cordero, y como esos no se levantará ni uno más jamás a través de toda la eternidad. Solamente hubo 12 apóstoles del Cordero enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los apóstoles que hay ahora son diferentes, porque esos no son para las ovejas perdidas de la casa de Israel, son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Gloria a su nombre, amén. Ahora, hubo más apóstoles. Bueno, decíamos entonces que Jesús fue el primer apóstol que se menciona en el Nuevo Testamento, apóstol de Dios. Luego hubo 12 que Jesús escogió, ya son 13. Uno de ellos se perdió y fue sustituido por otro, por Matías. Entonces ya son 14.
Entonces luego viene Pablo, ya son 15, el que fue un caso especial. Bueno, un momentico. Vamos a detenernos aquí y vamos a ver una cosa. Allá hay una serie de textos bíblicos que me gustaría que usted los leyera. Porque esta iglesia a la que el Señor les da estos regalos, comenzando con los apóstoles, es una iglesia gloriosa. Y si usted quiere saber, eso está escrito por los profetas en la antigüedad. Que esta iglesia que el Señor se iba a levantar, ese nuevo templo, sería un templo en quien habría una gloria como nunca jamás la hubo en todo el pasado. O sea, la gloria chequina que vieron en el desierto allá en el tabernáculo, los judíos, esa gloria se quedó chiquitica con la gloria que nosotros la iglesia recibimos hoy de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque casi nada, esa gloria que nosotros recibimos de Cristo es la misma gloria que Él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Toda la gloria del Padre nos ha sido dada a nosotros. Vamos a leer algunos versículos, por ejemplo. Gloria a Dios. No leamos todo, pero leamos algunos versículos de esto. Primera de Pedro 2, el versículo 5 dice: gloria al Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miremos allá en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, entonces vemos que se da el advenimiento del Espíritu Santo. En los primeros 4 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, usted puede seguir leyendo allí. Pero cuando leemos lo que los profetas anuncian allá, por ejemplo, a Ageo, en el capítulo 2, en los primeros 9 versículos, dice que la gloria postrera de la casa que el Señor se levantaría sería mayor que la primera gloria. Así que la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, fue grande la gloria que ellos vieron cuando en forma de columna de fuego se aparecía en medio de ellos de noche y como columna de humo de día. Bueno, eso es nada para la gloria que nosotros recibimos. Es que hay que verla para saber que esa gloria está en nosotros. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 3, verso 18, que nos miremos en un espejo. Que nos miremos en un espejo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ese espejo? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese espejo? ¿Qué? ¡Aleluya! Y dice que somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿A qué cosa? A la misma imagen de Dios. Casi nada. Cuando usted entiende esto, el diablo tiembla. Aleluya. El diablo tiembla. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Amén. Qué bueno. Entonces, hermanos, entendamos esto y tenemos una buena parte del camino recorrido entendiendo estas cosas. Ahora, esta categoría de los apóstoles del Cordero, que se mencionan en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, te lea, y allá en la Nueva Jerusalén, esa Nueva Jerusalén que está en los cielos, en el paraíso, aparecen en las puertas de la Nueva Jerusalén el nombre de cada uno de esos 12 apóstoles del Cordero. Allí no se menciona Pablo. Allí no se menciona Pablo. Y tampoco se menciona, como vamos a ver allí, a otro grupo de apóstoles que fueron dados como regalo a la iglesia, tampoco se menciona. Pero los 12 del Cordero, ellos fueron una categoría muy especial. Fueron los que acompañaron al Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y estos fueron los que colocaron en el fundamento, porque cuando se levanta la iglesia, estos que eran los apóstoles del Cordero, vinieron a ser los que estaban allí colocando el fundamento en la iglesia. Ahora, ¿cuál fundamento sería ese?
¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Yo te digo que tú eres Pedro, o sea, Petras, ¿ah? Una pequeña piedra que puede ser lanzada con facilidad. Pero Petras, o Petros, sobre esta roca, yo voy a edificar una iglesia. Ajá, bueno, sí, la roca es Pedro, dice la iglesia romana. No, la roca no es Pedro. La roca es la revelación que el Padre le dio a Pedro cuando le dijo que Él es el Cristo y sobre esa roca edificaría una iglesia. Así que la roca es la revelación que viene de Dios y que descubre o deja al descubierto que Jesucristo es aquel que había de venir. La simiente prometida en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Aleluya. Amén. Bien. Como esos no habrá nadie. No se levantará uno más. Estamos de acuerdo, 100%. Pero eso no quita de que el Señor, posteriormente, después de su resurrección, después de haber trasladado el seno de Abraham para llevarlo e inaugurar el paraíso en el tercer cielo, haya dado dones a los hombres, entre los cuales se encuentran una categoría nueva de otros apóstoles. Pero estos son apóstoles para la iglesia, no bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Jesús inaugura, vamos a decirlo así, una nueva dispensación, un nuevo periodo del tiempo que conocemos como la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Claro, hasta aquí vamos bien. Sí, señor. ¿Está claro? ¿Lo estamos entendiendo? Perfecto. ¿Sí? Los del Cordero para los que estaban bajo la ley. ¿Ok? Los otros para los que están bajo la gracia. Dígame, si nosotros ni siquiera conocemos la ley. Si nosotros ni siquiera conocemos la ley. Ah, pero es que hay una cosa diferente en nosotros a la de aquellos. Y es que la ley está escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos escrita. Mire, el Espíritu Santo de Dios nos hace entender claramente todo aquello que agrada o no agrada a Dios. Aleluya. Bien, seguimos adelante. Algunos piensan que hoy día no pueden existir ya más apóstoles. Se terminó el tiempo de los apóstoles. Ya no hay apóstoles. O sea, todos los apóstoles que existen en estos tiempos, todos son falsos. Es cierto. La Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado, porque vendrían muchos en su nombre diciendo, porque habrá falsos cristos, pero también habrá falsos apóstoles, habrá falsos profetas, habrá falsos maestros, habrá falsos pastores, habrá falsos evangelistas, habrá falsos hermanitos en la iglesia, como arroz picado. Sí hay falso. Ahora, vamos a analizar aquí algo bien interesante. Vamos a analizar algo bien interesante aquí. Gloria al Señor. Hay gente que dice que el último de los apóstoles, porque fue un caso especial, fue Pablo. Fue un caso especial porque, oye, los gentiles, imagínense el trabajito que le tocó a Pablo. ¿Cuántos billones de personas existimos actualmente sobre la faz de la tierra? 7 billones o 7.000 billones. ¿Millones o billones? 7.000 millones es 7 billones. 7.000 millones es 7 billones. Bi con B. Billones. Como hormiguitas en un hormiguero. Imagínense que Dios escogió a un solo hombre para alcanzar a toda la población del entonces, cuando a él le tocó vivir,
y a toda la generación de hombres y mujeres que existiríamos hasta nuestros tiempos. Oye, qué bravo le tocó a Pablo, ¿no? Pero a mí la palabra me enseña otra cosa. Yo no creo que esto fuera así. ¿Por qué? Porque resulta que el mismo día en que Pablo fue consagrado y enviado al ministerio como apóstol de Jesucristo, ese mismo día también consagraron con él a Bernabé, que también es llamado apóstol en muchas partes del Nuevo Testamento. Entonces ya no son 15, ya van 16. Ahora, este otro que apareció por allí, Bernabé, no es contado con los 12 del Cordero. Es que aquellos son diferentes. El problema es que nosotros miramos el título apóstol y nos quedamos allí. Es que no entendemos que cuando hablamos de apóstol estamos hablando de lo que significa el apostolado. El apostolado es un estilo de vida. El apóstol es uno que es enviado en comisión. Cuando nosotros decimos apóstol, es uno que ha sido enviado. Por ejemplo, ¿usted cree que Venezuela tenga apóstoles en el gobierno? Todos los embajadores, todos los cónsules de Venezuela, en otras partes del mundo, en otros países son apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos han sido comisionados por el Estado venezolano y enviados a representarnos allá en el lugar a donde fueron enviados. Son apóstoles. Entendamos. Apóstol lo que significa es uno que es enviado en comisión. Más nada. Hoy en día hay fiebre de apostolitis. Yo voy a hacer. Miren, en Estados Unidos hay una organización que usted entra en conversación con ellos y le dice: miren, hermano, yo quisiera que ustedes me nombraran apóstol mandando $500. Mandando $500 y nosotros te mandamos el carnet como apóstol de Jesucristo. ¿Usted cree que eso no existe? Eso sí existe, está sucediendo. Y usted no tiene ni idea de la cantidad de ministerios, entre comillas, que hay por ahí ofreciéndote cargos ministeriales por bolívares o por dólares. Existen. Eso está pasando. Hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol porque creen que apóstol es el más grande de todos. Apóstol es el principal, es el papauta, es el chivo que más mea. Déjeme corregirle aquí. Muchos dicen que el chivo que más mea. No es el chivo que más mea. Es el chivo que más mea. El que hace una fuerte, el berrido, ese es el chivo principal. No es lo otro que usted estaba pensando. ¿Ok? Para que se saque ese grillo de la cabeza. Nos habían metido. ¿Ok? ¿Ya me entendió, no? Bueno. Entonces, que están creyendo que llegan aquí a Luz para las Naciones. Mira, pastor, yo soy el apóstol Juan Culapio de las Manchas. Así que te sometes a mí, ¿oíste? Te tienes que sujetar a mi autoridad. Ajá, ¿verdad? ¿De cuándo acá, chico? ¡Qué lindo! ¡Bello! Porque fue que le compró el carnet de apóstol allá por $500 en Estados Unidos. Y entonces él es el papaupa, el chivo que más me... Gloria a Dios. Pero un fuerte aplauso al Señor. Sí, amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a concluir por esta hora de enseñanza mirando aquí algunas otras cositas bien interesantes. Mire, primera a los Corintios, el pasaje que el pastor a veces me ha mencionado. Primera a los Corintios 15, versículos 4 al 8. Voy a leerlo y brevemente vamos a hacer una breve exégesis aquí. Y que fue sepultado, hablando de Jesús, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció. Escuchen, esa aparición de Jesús, ¿cuándo fue? Después de resucitar, por supuesto. ¿Estamos claros? Después de resucitar. ¿Y apareció a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Cefas es Pedro. Ok. Y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Un momentico, vamos a pararnos allí y miremos algo. ¿A dónde están esos hermanos de los 500 a quienes se les apareció Jesús y que todavía viven? Porque algunos utilizan las escrituras torciéndolas de una mala manera para hacer creer que Jesucristo, que Pablo aquí, como vamos a leerlo más adelante, fue el último a quien se le apareció Jesús. Si eso es lo que está diciendo Pablo aquí, entonces ¿dónde están los 500 hermanos a quienes se les apareció que todavía viven? Pues Todavía. si todavía viven, deberían estar aquí. ¿Dónde están? Quiero verlos. ¿Ah? ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, murieron pues. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Recuerden que primero se les había aparecido a todos menos Tomás, el incrédulo, a quien después se les apareció y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, mete la mano aquí en el costado donde me atravesó la espada, la lanza, y mete los dedos aquí en las manos donde me horadaron los clavos. ¿Ok? No seas incrédulo, chicos. Bien. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos el Señor se les ha aparecido alguna vez? Que yo sepa, a mí, a Mario Barroso, el Señor se le ha aparecido unas pocas de veces. Yo he conversado con Él, me ha tomado de la mano, me ha llevado por el tercer cielo, me ha hecho conocer cosas allá, me ha dado instrucciones acerca de cosas. Yo he visto a Jesús, he estado ante Él, no una vez. Ahora, ¿será eso posible? Yo le voy a hacer otra pregunta entonces. Juan estaba desterrado en la isla llamada Patmos. Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3 y todo el Apocalipsis si usted quiere, pero en el capítulo 1 específicamente estaba él en el día del Señor. ¿Y quién se le apareció? ¿Quién se le apareció y cómo le vio? ¿Ah? No le vio en la gloria de la majestad de las alturas, sus ojos como fuego, sus ojos, su pelo como oro. ¿Ah? ¿A quién se le apareció? A Juan. Jesús se sigue apareciendo, Él puede seguir haciéndolo. A mí sí me ha aparecido, ¿o usted cree que no? Usted me está llamando mentiroso a mí. ¿Usted por qué me llama mentiroso a mí, hermano? ¿Por qué usted me está llamando mentiroso? A ver, si yo digo, hermano, que Jesús a mí se me apareció, es porque realmente a mí se me ha aparecido Jesús. No una vez. No una vez. No una vez. El Señor se me ha aparecido varias veces. El Señor me ha entregado 2 libros. El primero me dijo: este libro contiene todas las revelaciones que yo te he dado desde el principio de tu historia hasta hoy. Quiero que se las enseñes a mi pueblo. Todo lo que yo te he revelado, enséñaselo a mi pueblo. Fue el primer libro. Y después se me apareció otra vez. Y se me apareció con otro libro y me dijo: siervo, este libro contiene las revelaciones que nunca has escuchado a nadie. Estas son las revelaciones que nunca tú has escuchado a nadie, que tú nunca has recibido. Las revelaciones nuevas que yo te doy, quiero que se las enseñes a mi pueblo. Muchos años antes, en este siglo, cuando yo era joven, todavía soy joven, pero cuando el cuerpo era joven, cuando el cuerpo estaba joven todavía, junto con un grupo de hermanos en Barquisimeto, estábamos organizando un ministerio evangelístico musical que lo llamamos Viene Jesús. Ministerio evangelístico musical Viene Jesús. Y nosotros tuvimos una visión. La visión la tuve yo, Mario Barroso. La visión la tuve yo, Mario Barroso. Tuve un sueño y en el sueño tuve una visión. Y el Señor me mostró una plataforma de camión con 2 ruedas que era tirado de cualquier carro. Pero arriba de la plataforma yo veía
toda clase de instrumentos musicales y equipos de sonido y todo eso. Y entonces nosotros íbamos por todos los barrios y buscábamos a las iglesias que hubieran allí y predicábamos las campañas y se convertían muchas personas, miles y miles de personas. Y las iglesias se llenaban con el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Cuando nosotros nos reunimos un grupo de jóvenes de la iglesia y yo les compartí esta visión, todos me dijeron: oye, eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos una inquietud por tener un ministerio musical, evangelístico, algo así. Nos fuimos al templo y nos metimos en ayuno y oración con el Señor. Yo me quedé dormido y de repente me salí de mi cuerpo y me elevé a las alturas. Y por allá sobre las nubes el Señor estaba esperándome hasta que me encontré con Él frente a frente y me dijo estas palabras: ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que yo les he mostrado algunos rostros. Vayan a buscar a esas personas cuyos rostros les he mostrado, porque a través de ellos les voy a dar todo el dinero que necesitan para comprar todos los equipos para ese ministerio que yo les doy. Así que volví, fui a mi cuerpo, me levanté, les dije: hermanos, el Señor me acaba de decir esto, porque les conté la historia para no repetirla de nuevo, y me dijo que Él les había mostrado a ustedes algunos rostros. ¡Ay, Dios! Sí, a mí me mostró el hermano fulano de tal que vive en Maracaibo. A mí también me mostró uno que vive en Valencia. Y a mí me mostró uno que vive en Barquisimeto. Y a mí me mostró que cada uno había recibido un rostro. Alquilamos un Volkswagen porque ninguno tenía carro. Y nos fuimos al primero, al de Maracaibo. Un hermano, dueño de una empresa de seguros, hermano Sardi, que tenía su empresa por los lados del asunto de niños ahí en Bellavista, Tribunal de Niños, por ahí cerquita. Nos vinimos al primero. Ajá. ¿Qué desean de mí, muchachos? Varón, el Señor nos ha mostrado una visión de un ministerio que Él quiere que nosotros desarrollemos. Esto sí, le explicamos todo y el Señor nos mostró unos rostros. Entre esos rostros estaba usted. Ajá, ¿y qué es lo que ustedes necesitamos? Necesitamos comprar estos equipos que valen 98,000 bolívares. En aquel entonces eran millones de bolívares. Yo no les puedo dar todo ese dinero, pero yo les puedo hacer un cheque por 20,000 bolívares. El primer rostro. Vamos al segundo rostro. Entonces, hermano, ¿quién me dice a mí que eso no existe? Fuimos a cada uno de los rostros que el Señor me mostró o nos mostró, y todos ellos colaboraron para comprarlo. ¿Era de Dios o no era de Dios? Dios sigue apareciéndose. Que me venga alguien a decir que no es verdad. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y si usted va a Apocalipsis, va a ver a Juan en el capítulo 1, el versículo 7, el versículo 12, el versículo 13, en donde se ve a Jesús apareciéndole a Juan y dándole instrucciones de lo que tenía que escribir. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y después vamos al capítulo 2 y al 3 y le dice: escribe a la iglesia que está en Éfeso y escribe a la iglesia. ¿Y quién es el que les está diciendo eso? ¿No fue Jesús? ¿O se siguió apareciendo Jesús o no se siguió apareciendo Jesús? Ok. Bien, vamos entonces a tener un breve receso de 10 minutos para que continuemos con el punto D. También dicen que Bernabé no era ningún apóstol. ¿Será que Bernabé no era ningún apóstol? Porque Bernabé es el número ¿qué? 16. El número 16 que encontramos en la lista. Muy bien, vamos a la segunda parte de la enseñanza de este día, la segunda hora de enseñanza de esta primera enseñanza sobre el ministerio de los apóstoles. Estamos comenzando una nueva serie, es la serie Domatas, así la hemos titulado, donde estaremos estudiando los 5 ministerios uno por uno. Y a cada uno de los ministerios vamos a estarle dedicando un tiempo especial para que los conozcamos, para que todos estemos claros y para que todos nos ubiquemos
y si es posible podamos ayudar a otros que están confundidos y están creyendo que son una cosa cuando en realidad son otra. Hay mucha gente, y eso lo hemos venido diciendo durante el transcurrir de la enseñanza anterior, hay mucha gente que está ejerciendo un tipo de ministerio cuando Dios le llamó a ejercer otro. Hay pastores que no son pastores, son evangelistas, y hay evangelistas que no son tales, son pastores, y hay pastores que sencillamente han creído que porque el apóstol es más importante, entonces se han hecho apóstoles. Hermano, el asunto en esto es que estemos claros de qué es aquello a lo que el Señor me ha llamado, porque si el Señor me ha llamado a mí a ser maestro de la palabra, el Señor se me ha aparecido, pero resulta que el hecho de que se me haya aparecido no significa que por eso yo soy un apóstol, pues. A mí me han llegado cantidad de personas, ministros, profetas, para decirme, así te dice el Señor, te he llamado para que seas apóstol en su iglesia. Yo, bueno, si el Señor te lo dijo a ti, el Señor me lo debe decir a mí, porque yo también sé oír la voz de mi Señor. Y a mí lo que el Señor me ha dicho es que Él me ha levantado como maestro de su palabra. Y me ha preparado para que sea maestro de la palabra. No estoy interesado en ser apóstol. El día que Jesús me diga, siervo, yo te llamo para que seas apóstol, porque te voy a enviar a una misión, a una comisión específica. Amén, Señor, soy apóstol para la gloria de tu nombre. O si me dice, como me lo ha dicho a través de unos ángeles, pero el Señor no me lo ha confirmado, que Él me llama a ser profeta para las naciones. Y bueno, Señor, si tú quieres que yo sea profeta para las naciones, no hay problema. Hasta ahora me lo han dicho solamente ángeles, pero el Señor directamente, personalmente no me lo ha dicho a mí. Y yo sé escuchar la voz de Jesús. Amén. Soy maestro, llamado por el Señor a ser maestro de la palabra, y la capacidad espiritual o sobrenatural que el Señor me ha dado es para que entienda las profundidades de la palabra y las enseñe de la manera más sencilla posible a todo el pueblo cristiano. Amén. Bien, sigamos adelante. Vamos a hacernos entonces la siguiente conjetura. Algunas personas dicen que Bernabé no fue apóstol por una sencilla razón, de que a él no se le llame apóstol, o que a él los otros apóstoles no le llamen apóstol Bernabé. Vamos a ver si esto es cierto a la luz de las Escrituras. Vamos a verlo por la palabra. Bernabé entonces vendría a ocupar el puesto número 16 entre los apóstoles. Bien, miremos en 2 de Pedro capítulo 3 y leamos los versículos 15 y 16. Ok. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Quién está escribiendo esto? Pedro. ¿Y cómo le está diciendo Pedro a Pablo? Hermano. ¿Por qué no le está diciendo apóstol Pablo? Entonces Pablo no era apóstol porque Pedro no lo llamó apóstol. Dígame, Pablo no era apóstol porque Pedro no le llamó apóstol, sino que le llamó hermano. Ok, en la conjetura de que Bernabé no era apóstol porque a él no le llaman apóstol, los otros apóstoles, debe caerse porque en el caso de Pablo tenemos que a él tampoco se le llamaba apóstol. Mire, había la costumbre entre los apóstoles, de llamarse hermanos entre sí. Amén. Yo acostumbro entre los siervos a llamar a los hermanos por su propio nombre. Yo, cuando estoy a solas con el pastor José, yo a él no le digo pastor, sino que como somos amigos, le digo José. ¿Sí? Pero cuando estoy en la congregación y me refiero o me dirijo a él ante la congregación, yo digo el pastor José, para que todos sepan que él es el que tiene ese cargo en la iglesia. Es una cosa diferente, amén. En el caso de los apóstoles aquí,
porque no le digan apóstol a otro, por eso ya no va a ser apóstol. Vamos a seguir, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Está hablando de quién? De Pablo, que era apóstol a los gentiles, pero le llama hermanito Pablo. Gloria al Señor. Bien, sigamos adelante. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, los versículos 2 y 4. Y usted saque su propia conclusión, pues. Dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Usted sabe que Saulo es el nombre que se le daba a Pablo anteriormente. Le fue cambiado por Pablo. O sea que Saulo es el mismo Pablo. Amén. Saulo era el nombre que él utilizaba cuando era uno de los escribas. Pero ahora en el Señor fue su nombre cambiado por Pablo, para la gloria de Dios. Bien. Apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahora, algo que me llama a mí poderosamente la atención aquí. ¿Por qué no menciona a Pablo o a Saulo primero, que fue más importante en la revelación de las Escrituras, que Bernabé? Porque normalmente siempre se menciona al mayor en importancia de primero. Y a Bernabé fue a quien se mencionó de primero, no a Saulo. Interesante, ¿no? Todas esas cositas es bueno que nosotros las tomemos en cuenta. Bien. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, esa palabrita allí, si usted quiere, resáltela, anótela, subráyela y búsquela en un diccionario del griego y va a encontrar que esa palabra enviado se deriva de un vocablo griego que significa o se traduce a apóstoles. Porque apóstol lo que significa es eso, uno que es enviado. Los enviaron, ¿ok? ¿Y fueron enviados por quién en este caso? Por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Por el Espíritu Santo. ¿Quién los escogió? ¿Quién dio las instrucciones de que lo consagraran, de que le entregaran el cargo por la imposición de la mano? Fue el Espíritu Santo de Dios, amén. Ahora, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, si nosotros miramos bien este versículo 4, dice que ellos fueron enviados. O sea, entraron en una comisión que les encomendó, valga la redundancia allí, el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Amén. Bien. Entonces, vamos a analizar aquí, para que esto se aclare mejor, porque todavía no hemos analizado esto. Vamos a estudiar aquí el Diccionario de Teología Católica, como lo dice la gran mayoría de los otros diccionarios del griego al español. Dice que apóstolos, que es el vocablo griego, lo que significa es enviado. El Antiguo Testamento lo usa a menudo con ese sentido, indicando a qué persona, a la persona que es enviada oficialmente por el rey para representarlo. Ok. Cuando nosotros escuchamos que Venezuela envía o llama al embajador en Brasil, al embajador o sea, al que fue enviado, al apóstol venezolano en Brasil, en cualquier parte del mundo, estamos hablando de eso, alguien que fue a representar a su país en una comisión. Así de sencillo. Este mismo concepto se encuentra y se aplica también a los profetas. Por eso es que, entiéndase, qué interesante es que nosotros nos ubiquemos bien. Porque, ¿cuántos recuerdan al profeta Isaías? El Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién enviaré? La palabra allí
de enviar se utiliza también para los profetas, pero el término se aplica para los apóstoles, nunca es enviado. Pero resulta que el profeta también es enviado, y así el pastor y el evangelista, cada uno es enviado. El problema es que el término apóstol es enviado por el Señor, y el Señor tiene que haberle dicho a esa persona: yo quiero que tú vayas en esta comisión, yo quiero que vayas como apóstol para los gentiles. Le dijo el Señor a Saulo: quiero que vayas a los gentiles como apóstol. Y Saulo sencillamente lo declara así en todas sus epístolas: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El problema es estar entendido de que fue aquello a lo que el Señor te ha llamado. Es que, no, hermano, es que el apóstol es lo máximo. Mire, hermano, bájate de esa nube. Estás equivocado, porque en el Señor, el que quiera ser el más grande, hágase vuestro siervo. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? Hazte el servidor de todos tus hermanos. Sirve. ¿Qué te estás creyendo? Que aquí se manejan las cosas como se manejan en el mundo, en los gobiernos, en los estados. Tú quieres ser apóstol porque tú quieres ser más grande que los demás. Bájate de esa nube, estás equivocado, así no funciona. ¿Quieres ser grande? Sirve. Humíllate, que el que se humilla será exaltado. El que se humilla es exaltado, pero a los soberbios resistirá Dios. Y muchos se han hecho apóstoles porque quieren ser los más grandes. Pues Dios te hace caer de esa nube. Ok. Ahora, vamos entonces al caso de Bernabé. Dijimos que él es mencionado antes que Saulo. Ahora, el término allí se ha traducido enviado. Enviado. Vamos a leer algunas porciones. Miremos en Hechos 14, los versículos 12 y 13 que están escritos allí en su guía. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, era el que predicaba, el que enseñaba, era el hombre de las revelaciones. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios en honor a los dioses Júpiter y Mercurio. ¿Cómo les parece? Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Dice allí. Díganmelo, léalo por favor, y léalo en voz alta. Cuando lo oyeron, los apóstoles, ¿cuáles? Bernabé, lo pronuncian de primero otra vez. ¿Cómo les parece? Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Me imagino que ellos estaban como Jesucristo como el látigo allá en el templo, ardiendo en ira santa. Ahora, Bernabé no es apóstol. Bueno, aquí la palabra dice que sí es apóstol. Amén. Y no es nada. Lo ponen de primero que Pablo. Cuando usted está hablando de una familia, ¿a quién menciona primero? Hay algunas personas que lamentable y tristemente, tenemos un dicho aquí nosotros en Maracaibo, Venezuela, para los que estamos yéndonos allá en otros países. Cuando alguien aquí se presenta primero él y luego a los demás, está colocando por delante al burro, dicen, decimos. Estamos poniendo al burro de primero. Pero cuando nosotros estamos hablando de una familia, ¿por quién comenzamos? Por el jefe de la familia, el padre de familia. Ese es el primero, el más importante, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué a Bernabé lo ponen de primero antes que a Pablo? O sea que Bernabé no era cualquier cosa.
era muy importante también entre los apóstoles, aunque los otros apóstoles no lo llamaban apóstol. Aquí dice que él era apóstol juntamente con Pablo. Entonces, el número 16 es confirmado por las Escrituras, ¿sí o no? ¿Y con quiénes estaba trabajando Bernabé? Con los gentiles, a los gentiles juntamente con Pablo. Sigamos adelante. Usted lea bien esos pasajes. El versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, esos eran los apóstoles que oyeron. Amén, que quede claro esto, no se le olvide. Bien, el Nuevo Testamento nombra 25 apóstoles. Nosotros ya hemos contado hasta aquí, ¿cuántos? 16. Vamos a enumerarlo otra vez. Primero, el primero que se menciona, ¿quién es? Jesús, apóstol enviado por Dios el Padre. Eso está en Hebreos capítulo 3, el versículo 1, por favor, léalo si tiene su Biblia allí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Considerad a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el primero de los apóstoles. Entonces no solamente son 12, Jesús es el primero, luego los 12 que él llamó, ya son 13. Vino Matías, que sustituyó, son 14. Después vino Pablo, que son 15. Y Bernabé, que la Biblia confirma que también era apóstol, son 16. ¿Punto? Bien, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Pedro, Andrés, Jacobo, debo decir, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ahí no se menciona Matías. ¿Por qué? Porque aún ahí Judas Iscariote aún no se había suicidado. Entonces están los 12, más Jesús son 13, ¿verdad? Vamos a llevar la cuenta. Luego, a la muerte de Judas, lo sustituye Matías, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versos 15 al 26. No vamos a leer todo el pasaje para que aprovechemos el tiempo. Entonces Matías vino a sustituir a Judas, el que se suicidó. Son entonces, ¿cuántos dijimos? 14, ok. Llevamos 14 con Matías. Luego nosotros encontramos a Pablo y a Bernabé, que son 15 y 16. Ya hemos visto algunas porciones de la Escritura. Encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19, mencionado a otro apóstol más, para que cubra el puesto número 17. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy entendiendo aquí cuando leo. No vi a ninguno de los otros apóstoles, sino, o sea, estamos hablando de apóstoles. Al único apóstol que yo vi fue al hermano del Señor llamado Jacobo. Ok. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Ok. Tenemos entonces que el hermano del Señor Jesús vino a ser el número 17. Ahora en Romanos capítulo 16, versículo 7, encontramos que se menciona una pareja de otros apóstoles. Dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Vamos a detener un momentico y vamos a analizar esto. Allí no está diciendo que son apóstoles. No está diciendo que son apóstoles. ¿Quiénes? Andrónico y Junías, una pareja. No está diciendo que son apóstoles, pero dice que son muy estimados entre los apóstoles. Vamos a hacer un ensayo aquí. Vamos a suponer, imagínese usted que usted tiene una buena imaginación. Imagínese que yo tengo aquí a un grupo de personas y todos son electricistas. Ok. Usted está viendo aquí este grupo de electricistas. Pero entre todos hay uno que se llama José, que es
el más destacado entre los electricistas que hay allí. Entonces nosotros decimos, oye, José, el más destacado entre los electricistas. ¿Qué estamos diciendo? Que José es un electricista juntamente o conjuntamente con el resto de los otros electricistas que están allí. Cuando nosotros leemos aquí en este pasaje de Romanos, ¿ok?, en el capítulo 16, versículo 7, dice que Junías y Andrónico, o Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué está diciéndole? Y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea que antes de Pablo ser llamado apóstol, estos también habían recibido de parte del Señor una comisión. Pero es que nosotros nos enrollamos tanto. El problema está o radica más que todo en la concepción que nosotros tenemos del apostolado, porque ¿qué creemos? Que el apostolado es lo más grande que hay en este Dios es falso. Aquí llega un apóstol a esta congregación y le quiere venir con aires de grandeza al pastor de esta congregación. ¿Y saben lo que tiene que hacer el pastor de esta congregación? Dale por las orejas y bájate de esa nube, mijo, anda y te sentás allá. Aquí el que manda en el nombre del Señor soy yo, si lo queremos decir de alguna manera. El pastor es el que gobierna la iglesia. No se esté creyendo ninguno que dice ser apóstol, que va a venir aquí a mandar al pastor porque es apóstol. No, señor. No, señor. A menos que la iglesia sea levantada por él. Entonces, él es el pastor de esa iglesia, dejó a otro pastor en su lugar para ir a levantar en otro lugar y anda levantando iglesias por muchos lugares. Él es apóstol de las iglesias que él está levantando, porque él tiene pastores bajo su cargo. Allí sí, pero va a querer venir aquí para darle órdenes a otro pastor. No, que se baje de esa nube. Se está cayendo de una mata de coco de cabeza. La mata de coco le cayó a él encima. Ok. Bien, entonces, hermanos, ¿llevamos cuántos con estos? 19. Andrónico y Junías. Llevamos 17 con el hermano de Jesús, Jacobo. Y estos otros ya son 19. Entonces no hay que eran 12 nada más, pues. Gordon Lindsay, un escritor, acerca de este pasaje, escribe lo siguiente. Como lo pone un escritor, si fuéramos a decir que cierto hombre es destacado entre los ministros, lo que querríamos decir no sería simplemente que era un ministro. Si se destaca entre los ministros, lo que estamos diciendo es que es un ministro entre los otros ministros, pero que entre los otros ministros él se destaca. Así de sencillo. Si se destaca entre los apóstoles, porque él también es un apóstol, pues. Es una manera de hacer entender qué es lo que se está hablando aquí en este capítulo 16, verso 7 en la carta a los romanos. Sigamos adelante. Vamos entonces y encontramos que aparte de Andrónico y Junías, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 y capítulo 2, versículo 6, vamos a encontrar a otros 3 apóstoles más. Bien. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de 1 a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo ya está contado, ¿verdad que sí? Pero Silvano y Timoteo aún no los hemos contado. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que esta carta la escribieron estos 3 ministros del Evangelio y veamos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 2. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Es que, hermano, la escritura hay que estudiarla. Nos enfrascamos en un versículo y sacamos ese versículo del contexto y entonces hacemos lo que nosotros conocemos como un pretexto. La escritura es para estudiarla, es para escudriñarla, y ella es la que da su propia interpretación. Entonces aquí estamos hablando de Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿quiénes eran estos? El versículo 6 dice que los tres eran apóstoles de Jesucristo, punto. ¿O eran o no eran? Bueno, tú puedes decir que no eran, pero la Biblia a mí me dice que sí eran. ¿Cuántos tenemos entonces ya con Silvano y Timoteo? Porque ya Pablo está contado, 21. Ya tenemos 21. Ahora, hay un apóstol más, y este lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 4 al 9. Ahora, no leamos el pasaje, pero aquí en esta porción, Pablo está hablando de su ministerio y el de Apolos. Apolos era considerado un hombre de muchas letras, un hombre tremendo, poderoso en las escrituras. ¿Se ve? Poderoso en las escrituras. Ahora, dice aquí, presentando a ambos como apóstoles, entonces nuestro apóstol 22 es Apolo. Ahora, si quiere leemos para que entendamos que lo que Pablo está escribiendo acerca de Apolos aquí es que este era un apóstol de Jesucristo también. Vamos a leerlo porque la escritura es la que puede corroborar más auténticamente estas cosas que estamos hablando. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Escucha ahí, en mí y en Apolos, y resáltelo, no se olvide. En mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí? Apolos y yo, Pablo. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? De Pablo y de Apolo. Y él está diciendo que Apolo es un apóstol. Amén. Qué tremendo, ¿no? Interesante. En el próximo encuentro vamos entonces aquí estamos sencillamente dando respuesta a las conjeturas que se han levantado en contra del ministerio y del apostolado. Pero ya con esto estamos viendo de que están errados aquellos que dicen que solamente hubo 12 apóstoles. ¿Ok? Están errados, definitivamente. Bien. Ahora, para los siguientes, hay 3 apóstoles más que se mencionan. El término griego que se utiliza para describirles no es enviado, sino más bien mensajero, que también radica de un término que en el griego se traduce apóstolos. Amén. O apostelos, son parecidos. Entonces, para los siguientes 3 apóstoles que veremos en la Biblia, se utiliza la palabra mensajeros, la cual en el griego es apóstolos, y es traducida en otras partes de la Biblia como apóstol. Por ejemplo, 2 Corintios 8, 16 al 23, es bastante largo,
pero le voy a pedir que usted, por favor, lo lea bien, lo estudie en su casa. Allí se habla de uno que es enviado con un mensaje. Ok. En este pasaje encontramos a dos hermanos sin nombre, no se mencionan sus nombres, ¿ok? No se mencionan sus nombres, que acompañaban a quien, a Tito, para llevar la ofrenda de los santos a Jerusalén. A estos hermanos se les llama mensajeros en el versículo 23. Mensajeros. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en el griego, mensajero es apóstol. Bien. Es decir, ambos, tanto Tito como estos dos hermanos que le acompañaban, que no se mencionan sus nombres por ningún lado, eran llamados o reconocidos como apóstoles también. Que serían entonces, ¿cuántos en la lista en total? 25. ¿Ah? 25 apóstoles. Gloria al nombre del Señor. No es que eran 12 nada más. No dice los nombres. Dos hermanos que no se mencionan sus nombres y que acompañaban a Tito. Por eso les pido, lea bien el capítulo, el pasaje que presentamos allí, versos 16 al 24 del capítulo 8 en segunda a los Corintios. Bien. Ahora, lo que sí dice de estos dos hermanos en los versículos 23 y 24 es que uno era un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Parece ser que era un adorador también, alguien que cantaba y que su alabanza era tal que en todas las iglesias se escuchaba esa alabanza. Pero a este se le conoce también como mensajero, que radica o deriva de apóstoles en el griego. Amén. Y el siguiente, el 24, el hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces. Eso está en los versículos 23 y 24. Su diligencia hemos comprobado repetidamente, o repetidas veces. Y finalmente en la lista encontramos, para cerrar la lista, a otro mensajero, es decir, el apóstol que salió de la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro apóstol, vuestro mensajero, apóstol en el griego, y ministrador de mis necesidades. ¿Ok? Qué bueno es estudiar las Escrituras. Interesante todo esto. Aunque algunos arguyen entonces que los que dicen ser apóstoles solo quieren desplazar a los apóstoles, a los pastores. Bueno, en cierta forma hay muchos que tienen ese grillo metido en la cabeza, que ellos creen que porque son apóstoles son los que mandan más. Pero resulta que en el Señor no hay quien mande más. Porque ¿saben qué es lo que el Señor nos demanda a nosotros, los dirigentes, los 5 dirigentes o los 5 ministerios? Es que con nuestro ejemplo la iglesia aprenda para que ellos imiten nuestra fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Nosotros no estamos aquí para mandar, porque nosotros no estamos en un cuartel. Aquí en el Señor nosotros estamos para que todos los demás hermanos se sujeten a nosotros. Ah, ¿no ve, hermano? Para que se sujeten a nosotros. Sí, pero sujetarse aquí no significa lo que tú has pretendido y has entendido por mucho tiempo. Sujetarse significa lo que ya hemos explicado en otras oportunidades. Me siento mareado. Aleluya. Y yo me sujeto de este púlpito para no caerme. O sea, me sujete al pastor para que yo me apoye en él, que es más fuerte tal vez, y me ayude a levantarme y a seguir adelante. Eso es lo que significa. Así que estamos equivocados en muchas cosas que nos han mal enseñado. Hemos mal entendido. Bien. Vamos a concluir entonces. Leyendo aquí algunas cositas para que esto quede todo
bien claro. Otros creen que los apóstoles solo quieren tener el mando, el control de todo, o sea, mayor jerarquía. Ya hemos explicado, ya hemos dicho que el Señor Jesucristo mismo dice: el que de vosotros quiera ser el más grande, hágase vuestro servidor. Servidor, ¿ok? Entonces, cuando usted vea a alguien por allá con ínfulas de grandeza, que yo soy apóstol, yo soy el que tengo más tiras, el rango más alto, y a mí me tienen que obedecer. Hermanos, yo he conocido a tantos que piensan y pretenden de que la iglesia los tiene que obedecer a ellos porque ellos son la máxima autoridad. Una vez me dijo alguien: o sea, hermano, que si el pastor me ordena que me tire de cabeza del techo de la casa, yo me tengo que tirar porque él es el que manda. ¿Qué haría usted? ¿Se tiraría de cabeza, hermano? ¿Cuántos se tirarían de cabeza? Yo lo digo a él primero y le pregunto: ¿pero no? No, bueno, ahora allá voy yo, pues. Amén. Bien, vamos a leer en Mateo, capítulo 20, versículos 25 y 28. Vamos a comparar esto con Juan, capítulo 13, 1 al 20. No vamos a leerlo todo, pero vamos a hacer una comparación aquí para que entendamos aquí algo bien interesante en relación con esto que algunos pretenden ser los que mandan más, los que tienen mayor rango o jerarquía. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, ¿les parece algo aquí en Venezuela? Más o menos. Mas entre vosotros no será así. Parémonos un momentico. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando Jesús? Dígalo. ¿Con quién? Con sus apóstoles del Cordero. Jesús aún no había muerto, no había ido al sacrificio de la cruz, estaba vivo con sus apóstoles, estaba hablando con ellos. ¿Qué es lo que les está diciendo? Cuando yo me vaya, ustedes son los que van a mandar más en la iglesia y le van a ordenar a la gente que se tire de cabeza y se tienen que tirar de cabeza. Eso no es lo que está diciéndole, ¿verdad? Sino que está diciéndole: mas entre vosotros no será así como hacen en el mundo los que gobiernan sobre las naciones. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y Jesús mismo dio ejemplo. ¿Quién era Jesús? El apóstol de Dios. Jesús les mandó a todos a sentarse y les lavó los pies. Y Pedro le dijo: ni loco me vas a lavar tú los pies a mí. ¿Vos te crees tú que tú me vas a lavar los pies a mí? Si no te los lavare, mi hijo, no tendrás parte en mi reino. Quedarás por fuera. No, Señor, lávame hasta la cabeza si tú quieres. Estaba fallo. Eso era lo que necesitaba. Un lavado de cerebro completo. Ahora, el que quiera ser el primero entre vosotros, el que quiera ser el primero, ustedes saben que entre ellos había la disputa porque uno dice: Señor, la madre de dos de ellos, pon a mi hijo en tu lado derecho y al otro en el lado izquierdo, imagínate, en los tronos del reino. Sin vergüenza la madre esa también, ¿no? Increíble. Bien, entonces Jesús les responde de esta manera: el que de vosotros quiera ser el más grande, hágase vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Muchos piensan que los apóstoles solo buscan posiciones y dinero en la iglesia. Es cierto. Ahora yo le voy a decir una cosa, y faltan algunas cositas aquí, pero usted la va a estudiar bien y vamos a concluir con esto que le voy a decir. Miren, hermano, para adelantarme un poco, es cierto, hay muchos falsos apóstoles, es cierto, no podemos ignorar esa verdad. Ya la Escritura lo anunciaba y nos alertaba al respecto. La Biblia nos decía que vendrían muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos de todo, sí. Los ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia, es cierto.
Y Juan también en su primera carta dice que muchos de estos falsos maestros estaban entre nosotros, salieron de nosotros para que se confirmara, pues, que no todos eran de nosotros. Es cierto. Ahora, dígame usted, si los apóstoles concluyeron, terminaron, dejaron de ser, ¿qué carrizo era lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso a la que Juan le escribió la carta allá en el capítulo 2 de Apocalipsis? Que probaban a los que decían ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Para qué los van a probar si ya todos los apóstoles terminaron? Pues, o sea, ¿qué razón de ser tenía el probar a los que decían ser apóstoles si todo el que apareciera como apóstol, si los apóstoles dejaron de ser, yo lo único que digo, apóstol, no, ya no hay apóstoles, anda para allá, mijo, ya no existen apóstoles. Así de sencillo, ¿verdad que sí? ¿Para qué iban a probar si eran buenos o malos apóstoles? Si ya los apóstoles habían dejado de ser. Entonces, si ellos lo probaban, es porque habían falsos apóstoles, pero también habían los apóstoles genuinos, verdaderos, al igual que hoy. Ahora, cuando Juan está escribiendo estas cartas a las 7 iglesias que están en Asia, empezando por Éfeso, la que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo son, era ya un anciano. Juan estaba aproximadamente entre los 90 y 100 años de vida. ¿Se ve? ¿Para qué iban a probar apóstoles? A ver si eran apóstoles genuinos o no, si ya los apóstoles no existían. Interesante. La Biblia, hermanos, hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Cuando usted estudie la Biblia, usted cuando está ante ella, entienda que está ante Dios mismo. Y usted dígale a Dios, revélame, Señor, tu palabra. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios quiere revelarse, pero nosotros no queremos pagar el precio. Ahora, ¿es cierto esto que estamos diciendo? No, dejaron de ser los apóstoles, nada más que eran 12, no, ya contamos 25. Yo creo que hay apóstoles genuinos en nuestro tiempo, pero hay muchos falsos apóstoles también. Amén. Para el próximo encuentro vamos a mirar en el capítulo 1 algunas cosas bien interesantes y vamos a describir bien el ministerio de los apóstoles y vamos a conocerlo mejor. Por ahora, este encuentro sirvió para que nosotros entendiéramos que esa conjetura de que no hay más apóstoles, que ya los apóstoles dejaron de ser, eso se cae por su peso porque la Biblia misma dice que sí hay otros apóstoles, ¿ok? Y espero que con esto que estuvimos analizando sea más que suficiente para que todos estemos claros. Padre, gracias te damos por la palabra que hoy hemos recibido de ti. Por ella recibe gloria y honra. Que pueda ser digerida por todos, Señor. Que pueda ser entendida por todos. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ahora regresamos a nuestros hogares y pedimos que nos guardes del mal. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En Cristo Jesús.